Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, les damos la bienvenida. El día de hoy, dos organizaciones que pertenecen a esta red, PRODESC, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y PODER, Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, nos presentan en compañía de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio y Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, la demanda agraria histórica en contra de la empresa Demex para recuperar sus tierras, territorios y bienes naturales de la comunidad Unión Hidalgo. Este caso resulta paradigmático, ya que este megaproyecto y otros que se han implementado han implicado una violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y a su vez se han desatado fuertes agresiones contra defensores comunitarios. Desde la red TDT nos sumamos a estas preocupaciones por las constantes agresiones y el contexto en que trabajan las defensoras y defensores comunitarios. Es un tema constante que hemos recibido en las denuncias públicas y asimismo estamos preocupados por la falta de protección por parte del gobierno a estas defensoras y defensores. A continuación, Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de PRODESC, nos va a platicar un poquito más de esta demanda. Les comento rápidamente que PRODESC es una organización que brinda defensa integral a comunidades y colectivos a los que se les ha violado sus derechos económicos, sociales y culturales, mediante el apoyo legal, la incidencia, la organización y la investigación. PRODESC ha desarrollado campañas exitosas en las cuales se han promovido y defendido los derechos de las comunidades trabajadores y trabajadoras frente a violaciones cometidas por parte del Estado y empresas transnacionales. Gracias, buenos días. Y bueno, como ya me presentaron, lo que me gustaría dar es un pequeño contexto de la situación que se está viviendo respecto a las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, principalmente en el Istmo, afectaciones realizadas por empresas transnacionales, en el caso del Comité de Resistencia de Unión Hidalgo, que es parte de la Asamblea de los Pueblos del Istmo. Es una comunidad que ha sido afectada en términos de los derechos de su tierra, territorio, en términos del derecho al medio ambiente y también en términos del derecho al acceso a la justicia con equidad y con igualdad. El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PODER y la Asamblea de los Pueblos del Istmo hemos venido acompañando principalmente a la comunidad de Unión Hidalgo en la defensa de su tierra y territorio frente a la construcción del Parque Eólico Piedra Larga 1 y también la construcción ya de la potencial construcción de Piedra Larga número 2. La empresa Demex, que es Desarrollos Eólicos Mexicanos, se acercó por primera vez a la comunidad de Unión Hidalgo a principios del 2007, expresando la intención de rentar su tierra para el desarrollo del parque eólico denominado Piedra Larga número 1. La propuesta de arrendamiento de sus tierras suponía grandes beneficios y la posibilidad de seguir utilizando las tierras en las labores cotidianas que como comunidad indígena han venido desarrollando desde tiempos ancestrales, que son principalmente actividades de agricultura y de pastoreo. Sin embargo, los contratos firmados desde el principio han adolecido de una serie de vicios y falsas informaciones. No se les informó a la comunidad sobre la magnitud del proyecto eólico ni las implicaciones que tendría en el desarrollo de su vida cotidiana. Otro de los principales vicios que se formaron en el proceso, que también violenta el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en México, es que todos estos contratos firmados y desarrollados por parte de la empresa fueron contratos firmados e incluso informados a las comunidades en español. Como ya lo decíamos en un principio, los integrantes de la comunidad de Unión Hidalgo y los integrantes del Comité de Resistencia son todos hombres y mujeres indígenas zapotecos. Su lengua principal es el zapoteco y los representantes de la empresa se acercaron y explicaron de una manera muy general el desarrollo del parque eólico principalmente en español. Jamás se les otorgó a los compañeros la posibilidad de una traducción al zapoteco y esto por supuesto dio como resultado la firma de contratos que desde un inicio no entendían, no pudieron entender realmente cuál era lo que ellos estaban comprometiendo.
Todos estos vicios de origen corresponden, como les comentaba, a una serie de violaciones a sus derechos como pueblo indígena y ha dado como resultado una serie de afectaciones a su vida cotidiana y a su medio ambiente. Por el otro lado, el gobierno de Oaxaca ha hecho caso omiso desde el principio a las condiciones de violencia que estos propios vicios de origen han provocado en la región, a raíz principalmente del desarrollo de los parques de energía eólica, no solo en Unión Hidalgo. Ya varios de nosotros hemos dado seguimiento a los acontecimientos que también se han realizado en otras comunidades afectadas también por estos parques eólicos, tales como San Dionisio, Álvaro Obregón y Playa San Vicente, entre otros. Estas propias comunidades también ya han iniciado una serie de acciones legales y de resistencia para denunciar las prácticas violatorias a las que se pretende someter bajo estos modelos de supuesta energía renovable. En el caso de Unión Hidalgo y de la empresa de Demex y su coinversionista, que es el fondo de capital privado First Reserve, ignoraron el carácter colectivo de la tierra en la que pretenden construir el parque eólico Piedra Larga 1 y 2, debido a que implementaron esta serie de contratos de arrendamiento bajo una elaboración de escrituras, cambiando el carácter colectivo de dichas tierras ejidales otorgadas vía resolución presidencial del 17 de junio de 1964, donde se reconoce la superficie comunal de 78.112 hectáreas a favor del núcleo agrario de Wichitán de Zaragoza. El día de ayer, retomando el carácter ejidal y el carácter colectivo de las tierras, los integrantes del Comité de Resistencia e integrantes de las autoridades comunales de Unión Hidalgo presentaron una demanda agraria en donde se está exigiendo la nulidad absoluta de los contratos que se firmaron con la empresa Demex, principalmente porque se firmaron bajo el carácter de contratos privados. Lo que se está planteando en esta demanda agraria es la nulidad por todos los vicios que ya antes comenté de estos contratos, pero principalmente porque los contratos firmados no reconocen el carácter colectivo de las tierras ejidales de los compañeros que están ahora aquí presentes. En ese sentido, el parque eólico Piedra Larga 1 y 2 contempla proveer energía renovable principalmente al grupo Bimbo, bajo el esquema de autoabastecimiento. Para construir el parque eólico, Renovable Energy y su conversionista First Reserve obtuvieron un crédito sindicado de $160 millones, financiado por el gobierno mexicano, entre ellos Bancomex, Banobras, Fonadim y Nafinsa, y 3 bancos privados: Banco Espíritu Santo de Portugal y Santander, y así como Casa Bank de España. Se estima el costo total del parque eólico entre 200 y 300 millones de dólares, lo cual implicará, ya con esta demanda agraria que el día de ayer se acaba de presentar, evidentemente una serie de afectaciones a los inversionistas y a los compradores de esta energía. Lo más importante a resaltar es que el gobierno del estado de Oaxaca y el gobierno federal no han desarrollado una serie de acciones que ponga en alerta a las comunidades sobre este tipo de acciones que evidentemente violentan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y está provocando una serie de acciones de violencia y de desestabilización, principalmente por la entrada de estas empresas y de estos modelos de desarrollo que no están actuando bajo la legislación mexicana, pero también bajo los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen los derechos de los pueblos indígenas en México. El día de hoy estamos acompañados por otras organizaciones que han venido construyendo la defensa del caso de la tierra y del territorio de Unión Hidalgo, y voy a pasar la palabra para que nos den un contexto más amplio. Buenos días, mi nombre es Benjamin Copelet, soy el director ejecutivo de POLER, una ONG de Estados Unidos que se dedica a los derechos humanos y a la transparencia empresarial. Nosotros hemos venido, como bien dice Alejandra, acompañando a los compañeros y las compañeras de Unión Hidalgo ya por casi 2 años en labores de investigación, sobre todo para proveer de mayor información, mayor datos
a ellos para que tomen decisiones adecuadas sobre su caso. El contexto en el cual se encuentra el Parque Eólico Piedra Larga 1 y 2 es dentro del marco de energía renovable de México. Como algunos sabremos, el gobierno mexicano ha dicho para el año 2020 que 20% ya de toda la energía del país vendrá por medio de energía renovable. Para 2008 esa estadística era de 2% solamente y para el año pasado ya se acercaba al 6%. Este 14% faltante para llegar a la meta establecida por el gobierno mexicano implica que hay una inversión muy activa, además de desarrollo de proyectos eólicos, ya 20 proyectos diferentes por medio de, 16 proyectos diferentes por medio de 20 empresas distintas en el istmo de Tehuantepec.